aleluya, aleluya, el Señor poderoso es Él. Oh, aleluya, santo, 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 el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, eres santo,
Santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, eres santo, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, eres santo. Vamos a declarar una vez más: santo el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, amén, amén. Señor, alzamos nuestras manos, Dios mío, a ti, Señor, en señal, Dios, de que nosotros necesitamos tu santidad, Señor. Amamos tu santidad y queremos vivir en santidad, Señor. Conforme, Padre, conforme a tu santidad. Queremos, Señor, actuar, queremos caminar, queremos pensar, queremos hablar, queremos escuchar, Señor. Padre, queremos vivir conforme, Señor, a tu santidad. Porque el que vive de esta manera, Señor, te verá todos los días de su vida, Señor. Por eso hoy, Padre, decimos: queremos verte, Señor. Entregamos nuestra vida, Señor, entregamos nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, nuestro interior a ti, a esta palabra que tanto, Señor, sabemos que nos va a bendecir. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. ¿Qué tal si le pones el codo a la persona que tienes al lado? Dale el codito para la paz de alguno. Dale el codito y dile: prepárate para la palabra. Ahí Peter le dolió, ¿ves? Le dolió. Vamos a recibir con un aplauso a nuestro pastor Rey, por favor. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso, fuerte. Dios me los bendiga, amados. Estamos en esta lluviosa noche acá. De hecho, si se pueden pegar, mejor todavía, porque los que estuvieron la semana pasada saben que lo que hacemos es bastante interactivo. Así que queremos poder aprovechar bien el tiempo, porque el material es bastante denso y queremos poder cubrir con el favor del Todopoderoso. Queremos buscar cubrir el material completo de lo que es el credo de fe hoy, para que la semana que viene, que es la última reunión que vamos a tener, podamos tomar este discipulado básico que queremos que todo el mundo tome en la iglesia sobre lo que es adoración. Nos dimos cuenta que habíamos discipulado en todas las áreas, pero no habíamos trabajado en Alfa un discipulado de adoración, y creo que va a ser sumamente interesante lo que vamos a estar discutiendo en este tema de adoración, que no es para músicos, porque mucha gente piensa que eso es para los músicos y los cantantes, y para nada. La adoración es un estilo de vida que Dios nos llamó a todos a vivir una vida de adoración, y creo que va a ser bien enriquecedor lo que vamos a estar tomando. Y la idea es que entonces, obviamente, estas enseñanzas van a estar incorporadas en esto que se llama Conócenos, y Conócenos ahora es lo que se va a convertir en el discipulado básico y fundamental que todo miembro de nuestra iglesia tiene que tomar antes de poder quizás seguir creciendo y desarrollándose, sirviendo en el ministerio, ¿verdad? Y tomando otros discipulados que se van a seguir ofreciendo. Así que ya la semana pasada logramos cubrir los primeros 8 puntos. Y hay 20 puntos en total en el credo de fe. Los que habían visto el credo de fe antiguo eran 22. Los 22 puntos están
contenidos dentro de los 20 puntos porque nos dimos cuenta que habían algunos puntos que eran del mismo tema y se unieron, y por eso al final lo que tenemos son 20. Se supone que algunos de ustedes ya hayan recibido todo el credo de fe, ¿verdad? Todo el resto, la semana pasada se les envió hasta el punto número 10. Se supone que los próximos 10 puntos lo hayan recibido. Anyway, si no lo han recibido, al final se nos pueden acercar para que se los hagamos llegar, porque la idea es que ustedes puedan tener este material que están viendo aquí en pantalla. Bueno, ¿qué tal si oramos y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos sea ministrando? Porque lo mejor que puede suceder es que Dios nos ministre a nosotros, nos edifique a nosotros primero, porque esa es la mejor manera que nosotros podemos ministrar a otros. Si nosotros damos de algo que no hemos recibido, digerido, entendido bien, va a ser medio chueco lo que vamos a compartir con la gente que Dios nos conceda discipular y formar. Así que queremos que primeramente Dios edifique nuestras vidas, nos ministre, nos dé claridad, algo que es bien importante para que nosotros podamos enseñar bien y para que nosotros podamos ministrar bien, es que nosotros tenemos que estar claros en qué creemos. Así que esto es lo que deseamos y anhelamos. ¿Cuántos desean eso para su vida? Amén. Pues así mismo, con nuestras manos levantadas oramos y le decimos: Padre, te hemos invocado, Señor. Te hemos, Señor, invocado porque sabemos que tú eres nuestra vida, tú eres el centro de todo. Y sin ti, Señor, nada podemos hacer. Alejados de ti, nada realmente podemos hacer, nada podemos entender. De ti viene la sabiduría, de ti viene el conocimiento, de ti viene el entendimiento. Y nosotros anhelamos, Señor, que tú deposites en nosotros esta palabra que es pura, no adulterada, que no está viciada por hombres que han de alguna manera le han dado su interpretación. Nosotros queremos esta interpretación pura de la palabra, para que así mismo nosotros la podamos transmitir a la gente, Señor, que tú nos concedas discipular a lo largo de nuestra vida. Te honramos, Padre, y te invitamos. Sabemos que ya tú estás. Ahora queremos conectarnos con tu palabra y que tú edifiques nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para este punto me voy a mantener de pie porque yo sé que va a ser un poquito intenso. En este tema que vamos a entrar, de estos próximos 2 puntos, son unos puntos bien cruciales, bien importantes, porque estos son unos puntos que están bajo mucho debate en el mundo cristiano de hoy. Vamos a hablar ahora del tema de la salvación, y este tema está principalmente dirigido por 2 vertientes que quizás algunos de ustedes la han escuchado. Las voy a mencionar no porque me interesa que las conozcan, sino porque si alguien les viene a hablar del tema, es importante que ustedes sepan de qué es lo que la gente les está hablando, porque les aseguro que básicamente en el 100% de las ocasiones que alguien te hable del tema y tenga preguntas sobre el tema de la salvación, lo más seguro va a venir desde la perspectiva calvinista o desde la perspectiva arminiana. Los calvinistas, como se conocen, son aquellos que hablan sobre el salvo siempre salvo, que ya Dios ha preelegido, preseleccionado quién se va a perder y quién se va a salvar. En otras palabras, como tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y no importa lo que tú quieras hacer, si Él te dijo sí, te vas a salvar, y si Él dijo no, te vas a perder. Y aquí le estoy dando obviamente algo bien rápido, pero es la perspectiva general de lo que se enseña. Claro, ellos lo enseñan de una manera desde la perspectiva de la soberanía de Dios y otra serie de cosas. Y los arminianos son los que te van a decir, no, el hombre es el que decide. En el hombre está el poder para decidir qué quiere. Y si el hombre se arrepiente y escoge a Dios, entonces adquiere salvación, porque así lo ha decidido. Incluso van tan lejos de decir que hasta la fe es algo que el hombre la produce. Y el hombre decide básicamente cuánta fe va a tener en Dios.
Y esas son las perspectivas generales de cuando se habla del tema de la salvación. Hay gente que piensa que lo que enseñan los calvinistas y los arminianos es irreconciliable. Dicen, es que o una cosa es cierta o la otra, y no pueden ser las dos cosas. Ciertamente hay ciertos postulados de los calvinistas y de los arminianos que son irreconciliables. Ahora, lo que vamos a descubrir es que nosotros como iglesia ni somos calvinistas ni somos arminianos. Y cuando alguien te pregunte, ¿y qué ustedes son, calvinistas o arminianos? Tú vas a decir, ninguna de las dos. Nosotros somos bíblicos, porque a mí Dios no me llamó a seguir a Calvino, ni me llamó a seguir ni a Jacobo Arminio. Arminio es el apellido, ¿verdad? Así que, como Dios no me llamó a seguir ni a Arminio ni a Calvino, Dios me mandó a seguir a Cristo y a la Biblia. Pues nosotros somos bíblicos y nos vamos a dar cuenta que hay unos postulados de ambas partes que son verdades complementarias, no verdades contradictorias. Entonces hemos modificado esta parte del credo de fe para llevarlos por una línea de pensamiento, amado, y en un sentido me alegra que esto sea lo primero que estemos tocando hoy, que todavía tienen su mente fresca, porque es bien importante que sigan la línea de pensamiento que establecemos acá en este credo de fe. ¿Estás listo? Pues arrancamos. Punto número 9. Establecemos que nosotros creemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Si alguien te escucha decir esa frase, dice, tú eres calvinista. Porque esa frase es la típica que un calvinista te va a dar. Y esa parte es 100% cierta. Porque la salvación jamás la podemos ganar por algo que hacemos. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganar la salvación. La salvación es por pura gracia de Dios y es por medio de la fe en Cristo Jesús, el Mesías. Es por medio de Él, de poner mi fe en Él, que yo tengo acceso a esto que se llama la salvación. No es por obra para que el hombre no se gloríe. Ahora bien, vamos sobre este punto de que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, vamos a ir por una línea de pensamiento para tener claro qué realmente esto implica. Quiero que rápidamente, y vamos a tener la dinámica, es importante que leamos los versos. Alguien que se pare a leer Efesios 2 del 8 al 9. ¿Quién se para? Miguel, muy bien. Quiero que alguien me vaya buscando Gálatas 2.16. ¿Quién me busca Gálatas 2.16? Por acá, Giovanni. Y segunda de Timoteo 1.9. Por acá. Y alguien que me vaya buscando Santiago 2 del 14 al 26. Iri, perfecto. Vayan haciendo fila. Acá, Miguel, léeme Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Así que claramente dice, esto es por gracia, por medio de la fe, no es por obra para que no te la guilles. Eso es lo que significa que no te gloríes. Así que eso es lo que significa, no te puedes guillar de ser salvo. Realmente no hay nada que tú lo hiciste para ganarlo. Así que claramente Efesios nos lo establece que no es por obras que ganamos la salvación. Gálatas 2.16. Giovanni. Sin embargo, no pude cambiar la versión, estoy en Nueva Traducción Viviente. Perfecto, no hay problema. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley.
Así que claramente aquí te está diciendo, no es que tú puedes decir, mira Señor, yo cumplí el checklist, cumplí con la ley. Él va a decir eso jamás, porque ¿sabes qué? Transgrede una parte de la ley, falla a una pequeña porción y te haces transgresor de la ley completa. Te haces culpable de la ley completa. Por eso nadie puede venir por sus propios méritos y dice, si no es por medio de Cristo Jesús, por su fe en Él, no hay forma de que adquieras salvación. Segunda de Timoteo 1:9. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Así que una vez más establece, no es por lo que hayamos hecho, no es por obra, es por esta bondad que Dios ha extendido sobre nosotros. Así que queda claro que no hay obra que me gane la salvación. Punto claro. Perfecto. Vamos entonces ahora a traer un balance a esto que se está trayendo, porque ahora vamos a ver este punto B que habla de que la fe sin obras es muerta. Entonces es interesante, hemos estado estableciendo que no es obra lo que me gana la salvación, que es la fe en Cristo Jesús, pero ahora vamos a tener un balance, porque hasta ahora si el calvinista te lee el punto A, dice eso es, porque no es por obra que se gana la salvación, y el calvinista te va a decir eso es. Pero ahora vamos a empezar a hablar en el punto B sobre que la fe sin obras es muerta, y ese es uno de los puntos claves de los arminianos. Que la fe sin obras es muerta. Pues ahora vamos a contemplar cómo esto que ya se ha establecido hace un balance y es complementario en este tema de la salvación, y Santiago es espectacular en la forma que lo establece. Así que Santiago. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Por ejemplo, un hermano o una hermana no tiene ropa para vestirse y tampoco tiene el alimento necesario para cada día. Si uno de ustedes le dice que te vaya bien, abrígate y come todo lo que quieras, pero no le da lo que necesita su cuerpo, ¿de qué le sirve? Así pasa también con la fe. Por sí sola, sin acciones, está muerta. Pero alguien puede decir, tú tienes fe y yo tengo acciones. Pues bien, muéstrame tu fe sin las acciones y yo te mostraré mi fe por medio de mis acciones. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Qué bien, pero también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto, debes darte cuenta de que la fe sin las acciones es inútil. Nuestros antepasados, Abraham, fue declarado justo por lo que hizo. Él ofreció como sacrificio a su hijo Isaac sobre el altar. Date cuenta de que su fe iba acompañada de sus acciones, y por medio de sus acciones su fe llegó a ser perfecta. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le tomó en cuenta como justicia. Y Abraham lo llamaron amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por sus acciones y no solo por su fe. Lo mismo le pasó a Rahab, la prostituta, cuando recibió a los espías y los ayudó a huir por otro camino. Ella fue declarada justa. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin acciones está muerta. Espectacular, porque ahora lo que está diciendo en esencia, con la boca es un mamey. Es bien facilito que tú digas, yo tengo una clase de fe que me como el mundo. Si la fe es fe de verdad, se va a demostrar, va a haber frutos que van a demostrar que esa fe es genuina y que es real. No es como el hermanito que te dice, ay, yo te amo, y por detrás te cuchilló la espalda y te hizo canto. ¿De qué valió te digo te amo? Como dice ahí, ¿de qué le sirve que tú veas la necesidad de un hermano y le digas, ay, sí, dale, aliméntate? Rayete, está viniendo aquí porque no tiene con qué alimentarse. ¿De qué le sirve desearle bien? No, toma acción y demuestra que amas. Entonces, dice, esto es una relación directa. No es la obra lo que te salva, es la fe, pero la fe real se demuestra con acciones.
Y cuando la fe genuina, es inevitable que si tú crees en algo realmente, se demuestre con tus acciones. Entonces, no es la fe, no es la obra lo que te salvó, pero la fe te lleva obligatoriamente a una acción. Porque ¿de qué me sirve a mí decirle a mi esposa te amo y me voy por allí a revolcarme con 2 o 3? ¿Es válido mis palabras? Aunque vaya a un altar y la declare frente a un pastor. Es la acción lo que demuestra que de verdad la amo y que de verdad me guardo para ella. Entonces, la fe sin obras es muerta. Hay una relación directa entre fe y obras. Y esa es la parte que es verdad complementaria en estos postulados que se dan. Ahora, vamos a seguir elaborando sobre este tema de la fe. Este punto es un punto que básicamente nadie establece. Escasea, yo por lo menos no lo he observado casi. Pero amados, ¿cómo tú piensas de la salvación? Es bien crítico. Si tú piensas que la salvación es algo que Dios te dio y te dijo, toma, aquí tienes salvación. Eso es una cosa. Ahora, si tú defines salvación como, ¿sabes qué? Quiero ser tu amigo. Vamos a compartir, vamos a hablar. Es más, te voy a visitar en tu casa. Es más, te quiero acompañar, te voy a ayudar a resolver cosas en tu vida. Esas son 2 cosas bien diferentes. Ambas cosas son un regalo, pero ¿cuál regalo vale más? Entonces, la salvación no es una cosa que Dios te da. La salvación, amados, es un estado de relación. ¿Quién es el que es salvo? El que está en una relación íntima y profunda con Dios. ¿Qué fue lo que rompió el pecado? Ese estado de relación lo quebró. Eso fue lo que sucedió con el pecado. Había una relación del ser humano con Dios como amigos y vino el pecado, boom, y quebró ese estado de relación. Eso es bien crítico a la hora de definir qué es salvación. Entonces, la salvación es este estado de relación. Quiero que en la Nueva Traducción Viviente, esa versión, alguien me busque Filipenses 2 del 12 al 13. ¿Quién me busca Filipenses 2 del 12 al 13? Rápidamente. ¿Quién dice yo? Beba, rápido, por acá. Y alguien que también en la Nueva Traducción Viviente me busque Colosenses 2 del 9 al 10. Por acá, Alexandra. Quiero ir adelantando y hacer la filita, 2 de Pedro 2 del 20 al 22. ¿Quién me la busca? Norma. Entonces, alguien que me busque, si me puedes ayudar, Juanqui, porque aquí tengo 2 versiones que queremos leer, en Hebreos 10 del 25 al 31. Alguien que me busque Romanos 6, 23. ¿Quién dice yo? Iri. Isaac. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7, por acá. Muy bien. Mateo 6:12 y 14 al 15 de una vez. Por acá, perfecto. Mateo 18, 23 al 35. ¿Quién me lo busca? ¿Alguien levantó la mano acá? Ajá, Giovanni. Y por último, Mateo 22 del 1 al 14. ¿Quién dice yo? Mateo 22, 1 al 14. ¿Quién levanta la mano? Ajá, Neudi, por acá. Ok, Beba. Bueno, ¿quién fue? Sí, Beba, ¿verdad? Filipenses 2, 12 al 13 en traducción lenguaje actual y Nueva Traducción Viviente. Son 2 versiones, si me las puede. Sí, nada, ¿en cuál tú tienes? Traducción Viviente. Yo busco acá traducción lenguaje actual, tranquila. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Una vez más, cuando dice esfuércense ¿en qué? Esfuércense por demostrar los resultados. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. O sea, que está diciendo, tú tienes una salvación
Pero quiero que te esfuerces en que demuestres los resultados que esa salvación tiene en tu vida. Ahora, la voy a leer ahora en la versión traducción lenguaje actual y dice así: queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dice, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Dedícate a entender lo que significa ser salvado por Dios. Porque, y verso 13, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Aquí estamos hablando de un efecto directo de esta relación íntima y profunda que Dios tiene con cada uno de nosotros. Colosenses 2, 9 al 10. Pues en Cristo habita toda plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo, gobernante y toda autoridad. Así que dice, ustedes están unidos a Cristo y están completos por causa de esa unión a Cristo. Y eso es lo que define el estado de salvación, un estado de relación. Ok, ahora, y aquí venimos a un punto que lo escuchan los arminianos y dicen, sí, eso es. Y es este punto número D que dice, creemos que este estado de la salvación se puede perder, así como una relación con otro ser humano se puede romper. Las relaciones humanas son estables para siempre, por siempre, amén. ¿Cuántas veces hemos visto relaciones rotas aquí en la tierra? Lamentablemente más de lo que quizás desearíamos verlo. Desde la familia, desde muchos otros tipos de relaciones, amistades, trabajo, cosas, relaciones rotas a todo nivel. De la misma manera que cosas interfieren entre gente que hasta se pueden amar y rompen la relación, de esa misma manera hay cosas que rompen esta relación con Dios. ¿Qué versículos nos evidencian que esto puede ser real? Segunda de Pedro 2, 20 al 22 es una porción bien contundente que nos habla de esta realidad. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Detente ahí un momentito. ¿Cómo alguien se puede escapar de la contaminación de este mundo? ¿Acaso hay otra manera de escaparse a no ser que Cristo lo haya lavado? ¿Pudiera haber otra razón para escapar de las contaminaciones de este mundo? ¿Verdad que esa es la única? Y después dice, por medio de conocer al Señor y Salvador. Conoció al Señor y conoció al Salvador. ¿Les parece el estado de alguien que fue salvo? Sí, pues sigue leyendo. Pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado. Termina peor que antes. Ok, termina peor que antes. Si la persona conoció al Señor y Salvador y la salvación no se pierde, según una perspectiva calvinista, ¿cómo tu estado puede ser peor que antes? Y antes estabas perdido y condenado. ¿Cómo eso pudiera suceder? Si ya escapaste de las contaminaciones por medio del conocimiento del Señor y Salvador y ahora tu estado es peor. Y ahí es donde tú dices, espérate, esto como que no coincide. ¿Cómo yo puedo establecer una verdad si aquí claramente me está diciendo otra cosa? Sigue. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia. O sea que conocieron el camino de la justicia, pero dice, mejor hubiera sido que ni lo hubieras conocido. ¿Por qué? Porque Dios juzga por conocimiento. Entonces, no es lo mismo pecar siendo medio ignorante a pecar teniendo mucho conocimiento de qué es justicia. Y el peso de maldición es mucho mayor sobre alguien que ya conoció lo que es justicia. Amén. El peso es mucho mayor. Sigue. En lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. O sea que recibieron el mandato de vivir una vida santa, pero rechazaron ese mandato. Sigue. Demuestra
¿Qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito? Y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Creo que es bastante claro. Ahora quiero que esta porción bíblica de Hebreos 10, 25 al 31, amado, y esto está medio espeluznante. Y lo vamos a leer en estas dos versiones, versión Biblia libre y la Biblia de las Américas, porque establece perspectivas bien interesantes de lo que aquí se está estableciendo. Juanqui. Dice, no deberíamos desistir en cuanto a reunirnos como algunos lo han hecho. De hecho, deberíamos animarnos unos a otros, especialmente cuando vemos que el fin se acerca. Porque si seguimos pecando deliberadamente después de haber entendido la verdad, ya no hay sacrificio para los pecados. Lo único que queda es el temor, la espera de un juicio inminente y el fuego terrible que destruye a los que son rebeldes con Dios. Quien rechaza la ley de Moisés es llevado a muerte sin misericordia ante la evidencia de 2 o 3 testigos. ¿Cuántos más merecedores de castigo creen que serán quienes hayan pisoteado al Hijo de Dios, siendo que han menospreciado la sangre que selló el pacto que nos santificaba, considerándolo como ordinario y trivial, y que han abusado del Espíritu de gracia? Conocemos a Dios y Él dijo, mas me aseguraré de hacer justicia, le daré a la gente lo que merece. También dijo, el Señor juzgará a su pueblo. Cosa terrible es caer en manos del Dios vivo. ¿Ustedes creen que esas descripciones que da en este verso aplica a un inconverso? Para nada. Porque habla claramente de alguien que caminó en Dios, caminó en la santidad, en la justicia de Dios, pero su corazón se dañó en el proceso. Y lo que dice es espeluznante. Ahora vamos a escuchar en esta versión la Biblia de las Américas. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ahí se habla de los que abusan del Espíritu de gracia, de los que ultrajan al Espíritu de gracia. Y uno ve, lamentablemente, eso, cómo se da en este tiempo. Así que claramente este estado de relación se puede romper. Yo creo que después de estos 2 versos, si hay duda de eso, pues no sé qué Biblia estamos leyendo. Ok, próximo punto. Y como dije la semana pasada, si hay dudas, no comentarios para añadir mucho porque pues hay bastante tema, pero si hay dudas, por favor, me levantan la mano y hacen preguntas. Próximo. El estado de salvación, una vez más, el estado de salvación, que es un estado de relación, se adquiere por medio del perdón de pecados que la sangre de Cristo nos da. Y esto es teología básica. Todo el mundo está de acuerdo con que el estado de salvación se adquiere por medio del perdón de pecados que Cristo nos da. Romanos 6:23, rápidamente. Porque si bien la paga del pecado es muerte, el regalo que nos da Dios es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y gloria a Dios por eso, que estábamos condenados a muerte irremediablemente, pero la sangre de Cristo nos ha librado de ese estado. Primera de Juan 1:7, rápidamente. Y la próxima se me levanta rapidito también. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos a otros y la
de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si estamos en luz, estamos en comunión y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que incluso un resultado directo de ser lavados por la sangre es restauración de relaciones rotas. Porque por eso dijo, si estamos en la luz, vamos a estar en comunión unos con los otros. Si no estamos en comunión es porque hay tinieblas. Último punto, y esto es bueno, ¿verdad?, tenerlo claro. Es el punto de que el perdón que Dios da, y aquí algunos hacen, ¿cómo es esto? Pero los que cogieron Alfa conmigo ya deben de saber este punto, porque yo lo enseño en Alfa. El perdón que Dios da lo puede retirar. Sí, amado, lo escuchaste bien. Dios puede decir, hijo mío, hija mía, te perdono. Eres libre de este pecado. Y más adelante te puede decir, ¿sabes qué? El perdón que te di, te lo retiro. Y lo que ya te había perdonado, ahora eres culpable de ese pecado. ¿De verdad? Pues sí. Y tiene condiciones para dar ese perdón. Vamos a Mateo 6, 12, 14 al 15, que esto es parte de la oración modelo que Jesús nos dejó. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Detente ahí antes de ir al 14 y dice, esto es Jesús enseñando a orar y dice, cuando me vayas a pedir perdón, te enseño que cuando vengas a pedirme perdón, no lo hagas sobre el aire. Ay, Señor, perdóname. Cuando Jesús dijo a los discípulos que no sabían orar y Señor, ¿cómo oramos? Él le dijo, yo te voy a enseñar a orar. Cuando me pidas perdón, no vengas a pedirme perdón y ya. Cuando me pidas perdón, hazlo sobre la base del perdón que tú estás dispuesto a darle a tu ofensor. Dice, Padre, perdónanos como nosotros, de la misma manera que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando Jesús termina la oración, hace dos aclaraciones sobre la oración que acababa de enseñarle. Y las únicas dos aclaraciones eran del mismo tema. Él no aclaró nada de danos el pan nuestro de cada día. Él no aclaró nada de venga a tu reino. Él no aclaró nada de nada. Solamente quiso decir, por si acaso no me entendiste, quiero que tengas claras dos cosas. 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Así que te lo dije en la oración, te lo dije al revés y te lo dije al derecho. Porque si perdona a los hombres, te perdono. Pero por si acaso no lo entendiste, si no perdona al hombre, yo no te voy a perdonar. Eso es otra condición, aparte del arrepentirte de tu pecado. La segunda condición para ser perdonado es que tú estás dispuesto a dar por gracia lo que por gracia has recibido. Yo estoy convencido que esa frase que nos encanta repetir, damos por gracia lo que por gracia hemos recibido, lo que principalmente Dios tenía en su mente era sobre el tema del perdón y del amor. Porque no lo merecemos, nos lo dio por gracia y Él espera que por gracia nosotros demos lo que por gracia hemos recibido. Y el que no aprecia la gracia dada, no la da. Y por eso Dios te retira el perdón, porque si tú no lo valoras tanto como para darlo, no eres merecedor de ese perdón. Ahora vamos a una parábola, vamos a ir a dos parábolas. Mateo 18, 23 al 35, rápidamente. Me lee esto, es una parábola bien interesante. Okay. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata.
Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda su deuda. Entonces el rey enojado envió... Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¡Pum! Cayó la piedra. ¿Sabe? Te hace toda esta historia y lo interesante es que la persona que salió delante de la presencia del rey salió perdonada. ¿Verdad que claramente salió perdonada? No hay duda sobre eso, ¿verdad? Cuando regresa, porque él no perdona al otro, el rey le cobra y lo hace deudor de lo que ya había dicho que estaba perdonado. Entonces cuando termina diciendo que lo mete en el calabozo, porque dice el lloro y el crujir de dientes, de hecho eso es una imagen típica del infierno, donde es el lloro y el crujir de dientes, dice, se acabó la historia. O sea, la historia terminó traumática. El tipo siendo arrojado a donde es el lloro y el crujir de dientes y se acabó. Y Jesús dijo, así es mi Padre. Por si acaso no lo conocían, Él es así también. Entonces ahí tú dices, rayete, espérate. O sea que yo puedo salir perdonado de la presencia del gran yo soy, pero si yo cierro mi corazón y me endurezco, Él va a endurecer su corazón en contra mía también. Él va a decir, pues yo tampoco te perdono. Porque no valoraste lo que yo te di. Y si no lo valoras, tú no eres merecedor de esto que te he otorgado por gracia, no porque te lo merecías. Por eso yo estoy convencido que en el tema del perdón, el que lo necesita no es el que lo recibe, es el que lo da. El que lo da se abre las puertas de los cielos para ser perdonado. El que se cierra, se cerró los cielos para sí mismo. Ahora hay otra historia, otra parábola brutalmente interesante que tiene que también ver con este tema de lo que es el perdón y lo que son los llamados y los escogidos. Yo creo que esto es bien crítico que lo podamos entender. Mateo 22, 1 al 14. Sí, parábola de la gran fiesta. Jesús también les contó otras parábolas. Dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llevar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió otros sirvientes a decirles, la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas, y todo está listo, vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que los vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos. A la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para su boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuestas. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átelo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes.
pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esto es poderosísimo, porque aquí, ¿a quiénes se llamó? ¿Quiénes fueron los llamados? ¿Se excluyó a alguien del llamado? ¿Verdad que todos fueron llamados? Por eso la Biblia dice, muchos son los llamados. El llamado vino a los originales y vino a los que no se supone que recibieran el llamado. Todos recibieron el llamado, vengan a las bodas. Unos rechazaron y dijeron, no nos interesa ser parte de esto. Tengo otras cosas más importantes para mí que hacer. Y están aquellos que rechazan el llamado de Dios. Entonces están aquellos que responden al llamado por agradecimiento, porque saben que esto es una gracia que se le está extendiendo. Pero hay unos que llegan indecorosamente, irreverentemente, irrespetuosamente. Y él se le acerca como, amigo, ¿qué es la que hay? ¿Por qué tú vienes aquí así? Porque tú faltas el respeto a la gracia que se extendió hacia ti. Quizás tú no tendrás mucho dinero, pero te pudiste haber arreglado un poco mejor, mostrando que tienes respeto por lo que está sucediendo aquí. Y cuando la persona se queda sin respuesta, que puede ser una respuesta desafiante, como ¿y qué? Pudiera ser. Átalo de manos y pies y échalo afuera donde es el lloro y el crujir de dientes. Entonces, al que rechaza a Dios no tendrá parte con Dios, pero que al que se acerca irreverentemente, quizás esto puede ser de los abusadores de la gracia de Dios que hablaba la porción que Juan Carlos leyó ahorita. Estos que creen que como sea, Dios me ama así como sea y yo amo a Dios a mi manera, eso no funciona con Dios tampoco. Ahora, todos fueron llamados. ¿Quiénes fueron los escogidos? Y esto es bien importante que lo entendamos por el próximo punto que vamos a estudiar ahora. Fueron escogidos los que respondieron al llamado de manera reverente y respetuosa. Los llamados fueron todos, los escogidos fueron los que responden respetuosamente al llamado que se les extendió. Mantengan eso claramente en sus mentes. Y ahora vamos al próximo punto. Y, ay, Jehová de los ejércitos, que Dios me ayude. Próximo punto, y esto es un punto que está relacionado especialmente porque los calvinistas arrastran el tema de la predestinación al tema de la salvación, porque el calvinista te va a enseñar que ya la gente está predestinada para perderse o para salvarse, y que ya esto está predicho desde el principio, y nos vamos a meter en los versos que los calvinistas usan para probar su punto. ¿Por qué? Porque la Biblia no se contradice, porque la verdad de Dios está ampliamente establecida y lo que está sucediendo en muchas ocasiones es una interpretación incorrecta de las Escrituras. Y nosotros estamos aquí porque queremos interpretar correctamente aún esos versos que parecen ser conflictivos, para que podamos entonces interpretarlos correctamente según el contexto que está establecido. Punto número 10, y este punto es bien importante que se lo aprendan bien, es que creemos que Dios predestinó, ¿qué? Gente. Él predestinó un plan de salvación para la humanidad entera. ¿Cuál es el problema cuando se habla de predestinación? Que le asignan la predestinación a la gente y no le asignan la predestinación a un plan. Y eso hace una diferencia del cielo a la tierra. Y le vamos a demostrar que lo que estaba predestinado era el plan, no era la gente. Pero hay que entender bien el contexto. Primero queremos definir lo que es predestinación, para que tengamos una definición clara. Ok. De hecho, es bueno, Efesios 1, 3 al 5 y verso 11. ¿Quién me lo lee? Iri. Y quiero que me vayan porque aquí hay bastantes versos y gloria a Dios de las alturas, que no sé cómo lo lograremos, pero lo lograremos. Mateo 10, 22. Rápidamente. Está lloviendo, no, pero no nos podemos extender. Ajá, Marisa. Lucas 13 del 1 al 5. Miguel,
Apocalipsis 22, 17. Giovanni. Romanos 8, 28 al 29. Richie. Y yo lo voy a comparar con Juan 14, 21. Eso lo hago yo. Juan 3, del 16 al 18. Alexandra. Segunda de Pedro 1, 10. Y en el caso de este, que sea la versión Dios habla hoy. Beba. Primera de Corintios 8, 3. Ajá, la chica por acá. Primera de Timoteo 2, 4 al 5. Aneudi. Marcos 16, 15 al 16. Por acá. Y segunda de Pedro 3, 9. Por acá, perfecto. Pendiente porque rápido vamos a leer, pero vamos a definir predestinación. ¿Qué es predestinación según un diccionario secular? El por ahí que tú consigues. Dice, significa conocer el destino de una persona o una cosa. Una cosa es conocer el destino de una persona, otra cosa es obligar el destino de una persona. Así que definamos las cosas bien. Conocerlo y obligarlo son dos cosas diferentes. Ahora, si vamos a la definición de un diccionario teológico, ¿qué significa predestinación? Viene de la palabra griega proorizo, que significa determinar anticipadamente, ordenar, decidir con antelación. Ahora, si tú le aplicas esa definición a la gente, te puedes confundir. Y por eso es bien importante entender que a lo que se va a atar esa palabra es a un plan, no es a la gente. Y lo vamos a ver. Efesios 1, del 3 al 5 y después el verso 11. Alabado sea el Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendición espirituales en los cielos porque pertenecemos a Cristo. Desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo y resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia. Y nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos. Vamos a detenernos ahí. Nos destinó de antemano para que seamos adoptados. Esto tenemos que entenderlo. Tenemos que entender esto bien. ¿Qué está diciendo aquí? Primero, vamos a pensar en qué Dios creó de forma original. Cuando Dios nos creó, ¿verdad? Creó el ser humano en el huerto del Edén. ¿En qué estado lo creó? ¿Lo creó caído? ¿O lo creó inocente? Lo creó inocente. El estado de Adán y Eva era de hijos de Dios. ¿Cierto o falso? ¿Hacía sentido hablar de adopción como si se hubiera perdido ese estado para ellos? No. Entonces, cuando Él dice que, vuelve a leer la parte que destinó de antemano. Y nos destinó de antemano por su amor, para adoptarnos. Para adoptarnos. Destinó de antemano por su amor a adoptarnos. ¿De qué está hablando? Él está hablando de que antes de que el mundo fuera creado, antes de que Él creara a Adán y Eva en el estado inocente del huerto del Edén, antes de que la serpiente engañara a la mujer y después al hombre, Él sabía que íbamos a fallar. Él crea un mundo perfecto y Él sabe de antemano que nosotros íbamos a meter las patas. Y Él destinó de antemano cuál iba a ser el proceso de redención para que nos pudiera adoptar de vuelta y regresarnos al estado de hijo que nosotros íbamos a perder. ¿Cachaste lo que aquí se está diciendo? Entonces, ¿qué es lo que está predestinado? ¿El tú sí, tú no, tú sí, tú no? ¿O qué fue lo que Él ordenó anticipadamente, decidió con antelación? Él dijo, yo lo voy a hacer todo perfecto, pero aunque lo haga perfecto, ellos van a fallar. Y yo necesito de antemano tener el plan de redención antes de que ellos fallen, porque yo sé que ellos van a fallar. Y yo voy y predestino un plan de redención para poder adoptarlos. Pero si le asignamos la predestinación a la persona incorrecta o a la cosa incorrecta, confundimos el texto completo. Sigue.
y nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, debido a su buena voluntad. Por medio de Jesucristo. Ya él sabía que él iba a mandar a su hijo. Él dijo, no va a haber nadie. Yo voy a tener que mandar a mi hijo Jesucristo. Verso 11. En virtud de lo que Cristo hizo, ahora somos herederos porque en su plan soberano nos escogió desde el principio para ser suyo, y esto es el cumplimiento de ese plan que Dios quería llevar a cabo. Entonces, aquí está usando la palabra escogidos. ¿Quiénes son los llamados y quiénes son los escogidos? Que claramente la parábola anterior que estudiamos ya describió a los llamados y describió a los escogidos. Los escogidos no fue yo me da la gana, tú sí, tú no. Los escogidos fue quien aceptó mi llamado y quien vino reverentemente a aceptar mi llamado. Entonces, él usa la palabra escogido y él dice que decidió porque él decidió santificarnos. Él llamó a todo el mundo, pero escogió a aquellos que respondieron adecuadamente a la gracia que él extendió. A algo que él lo hizo no por obras de nosotros, sino por pura gracia divina, por amor. Por eso es que dice, nos predestinó por su amor, porque fue el amor lo que lo movió a generar un plan de redención antes de que nosotros metiéramos las patas, porque Dios es omnisciente. Ya lo estudiamos la semana pasada. Esto es importante para que interpretemos adecuadamente. Ahora, ¿qué nosotros establecemos? Punto B. ¿Qué es lo que nosotros establecemos? Dice así, los escogidos, y ya definimos escogidos, estamos ¿qué? Predestinados. ¿Para qué? Para recibir y participar de todas las cosas en las Escrituras, con la salvedad de que siempre y cuando perseveremos hasta el fin. Por eso es que la palabra continuamente dice, no te canses de hacer el bien, persevera, no te quites, no te rindas, persevera en lo que has aprendido, como le decía Pablo a sus discípulos. Entonces, vamos a Mateo 10:22 rápido, la persona de Mateo 10:22. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Te van a odiar, pero no te quites, persevera. Lucas 13, del 1 al 5, rápidamente. En esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilatos había mezclado con la de su sacrificio. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos? Porque sufrieron esto. Os digo que no. Al contrario, si os arrepienten, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si os arrepientes, todos procederéis igualmente. Así que aquí está hablando de este espíritu de juicio incluso que se genera, donde decimos le cayó el fufú encima a aquel o al otro, y está diciendo ten cuidado porque lo que tú estás juzgando te puede rebotar de una forma peor a ti, y no es el espíritu de Dios correcto, donde está este espíritu de juicio imperando. Apocalipsis 22:17, rápidamente. El espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. Y dice, todos los que vengan, dale, el Espíritu dice, ven, los que quieren. Aquí se habla de los que quieren, de los que se le ofreció y lo anhelan y lo desean. Así que está esta parte donde el hombre decide qué es lo que quiere.
Así que ahora vamos a Romanos 8, 28 y 29. Yo te voy a detener en un momento dado porque ya yo tengo Juan acá y lo voy a explicar porque esto es otro verso que los calvinistas usan típicamente para hablar de predestinación y de atar este tema con la gente. Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios... Detente ahí. Y sabemos que a los que aman a Dios, vamos a definir esto, pero vamos a dejar que sea Jesús el que lo defina. Juan 14, 21 dice, el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. ¿Hay dudas de quién es el que ama a Dios? Es el que obedece y hace lo que Él ha mandado. Ahora, sigue leyendo. El que me ama, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Empezó a hablar sobre que aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, y definimos que todo el mundo fue llamado, y que después dice, después del llamado, hechos conforme a la imagen de Dios. Y dice que aquellos los conoció. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces dice, a los que antes conoció. ¿Qué es conocer? Conocer es relación íntima y profunda. No es que conozco datos tuyos. Cuando Dios habla de conocer en la palabra, está hablando de relación íntima. Entonces está diciendo, yo llamé y a los que entonces antes conocí, o sea, ya estamos en esta relación. Entonces, ¿qué? También los predestinó. Los predestinó. ¿A quién? Al que conoció. Porque lo ama y está haciendo lo que Él ha mandado que se haga. Y también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, no confundamos ¿terminaste o te falta algo? Falta, pues termina. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque el estatus que se nos ha dado a nosotros es de hermano de Jesús. Qué privilegio más enorme Dios nos ha dado. Así que claramente queda establecido aquí qué es lo que significa tal cosa de predestinación, donde a quien le aplica esto no podemos confundir la gimnasia con la magnesia. Juan 3, 16 al 18 rápidamente. Pues Dios amó tanto al mundo que se dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él todo el que crea pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Todo el que crea ha sido salvo, todo el que no crea ya ha sido condenado. Hay una acción directa del hombre cuando decide creer o no. Segunda de Pedro 1:10 de la versión Dios habla hoy. Rápidamente, corre, te quedaste atrás, vamos. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán. Amados, porque han sido llamados y escogidos, procuren ¿qué? Que esto se arraigue, que en el llamado se arraigue en ti esta salvación que Él ha dado. Próximo, 1 Corintios 8:3, rápidamente. Pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. La persona que ama a Dios es la persona que Dios reconoce. Qué poderoso. 1 Timoteo 2, 4 al 5. Quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Quien quiere que todos se salven. Él no tiene deseo de hacer perder a nadie. Hablar en esos términos es contra la naturaleza de Dios. Marcos 16, 15 al 16, ¿verdad? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Predíquenle a todos y el que creyere, ese entonces será bautizado. Segunda de Pedro 3:9. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. No quiere que nadie sea destruido y está teniendo paciencia porque Él quiere que todos se arrepientan. Hablar de que Dios dice tú sí, tú no, tú sí, tú no, es ir en contra muy violentamente de cuál es la real naturaleza de Dios. ¿Punto entendido? Perfecto. O lo entendieron todo o no entendieron nada, pero seguimos hacia adelante. A ver, Dios amado, hasta cuánto podemos llegar, pero no nos vamos a pasar de las 9. Punto número 11. Y aquí hay unas descripciones que ya explican estos versos. Dice, creemos que la iglesia está compuesta por todos aquellos redimidos por la sangre del Cordero de Dios en esta presente dispensación. No se confundan con la palabra dispensación. Cuando escuchen esa palabra de dispensación, lo que está hablando es cuál es el pacto entre Dios y los hombres que está vigente en el momento. No siempre ha sido el mismo pacto entre Dios y los hombres. Antes de Cristo era a través de sacrificios animales, a través de sacerdotes humanos en un templo donde la presencia de Dios estaba localizada. Ahora está la dispensación del Espíritu Santo, donde ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Jesús directamente es nuestro sumo sacerdote. Ya no hay necesidad de sacrificio de animales y ahí ahora caminamos con Dios. Él no está localizado en un solo lugar. Eso es lo que se trata la palabra dispensación, para que la entiendan. Así que nosotros creemos que la iglesia está compuesta por todos los redimidos en esta dispensación y que por el Espíritu Santo forman un cuerpo que es único. Mateo 16:18, aquí claramente Jesús establece que la iglesia iba a ser edificada sobre la base de Cristo resucitado y que el infierno no prevalecerá contra ella. Ahí le declara a Pedro, sobre esta base de esta declaración poderosa que tú has hecho, que no te la reveló carne ni sangre, declaro que sobre esta piedra edificaré la iglesia y que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de ella. Hechos 11:15 es el reporte que Pedro le está dando a los judíos de Jerusalén mesiánicos, ¿verdad? Y hablo de judíos mesiánicos porque estos creían en Jesús como el Mesías, y la diferencia de un judío a un judío mesiánico es que el judío todavía está esperando un Mesías, el mesiánico ya cree que Jesús es el Mesías. Así que él le está reportando a sus hermanos judíos mesiánicos, a los cristianos de Jerusalén, que decían esto es para nosotros y no es para más nadie. Y esta salvación es para nosotros nada más, y los gentiles allá se pudren, no sabemos dónde. Y entonces él está diciendo, perdóname, esto no es así. El plan de Dios realmente nunca fue eso, pero él está acá hablando a los hermanos gentiles y le está reportando a los judíos diciendo, de la misma forma que empezó todo esto, que fue en el Pentecostés, donde fue el principio de la iglesia, allá también pasó lo mismo. Así que si así fue que empezamos nosotros, ¿quiénes somos nosotros para decir que eso no fue así allá? Entonces, por eso es que los gentiles, gloria a Dios, porque todos aquí somos gentiles, tenemos la oportunidad de participar de esta gran promesa que Dios ha traído sobre la humanidad. Colosenses 1:24, Efesios 4:15 al 16 y 5 del 21 al 32 establecen claramente que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto es algo que ampliamente se predica constantemente, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:13 dice que el cuerpo de Cristo está compuesto de aquellos que han recibido el Espíritu Santo, y tan pronto alguien se arrepiente, recibe el Espíritu Santo en este cuerpo, ¿verdad? De la iglesia donde se congrega. Así que el cuerpo de Cristo está compuesto de cada miembro que ha recibido al Espíritu Santo porque se ha arrepentido. Primera de Corintios 10:32 y Romanos 3:9 establecen claramente que la iglesia es un grupo distinto de los judíos y del resto del mundo. Te crea categorías.
Ahora, esto no es para decir yo soy mejor que tú. Obviamente, un judío que no acepta a Jesús como el Mesías no participa de esta promesa que nosotros sí participamos, porque la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, esto no es motivo de venir y atacar a la gente, porque atacando difícilmente vas a hacer que alguien se salve. Es mostrándole el camino de la gracia y de la salvación. ¿Y sabes qué? De esto casi nunca se habla. Pero los cristianos somos como medio brutos para evangelizar a los judíos. El problema de los cristianos es que muchas veces están atacando o la cultura de los judíos o están diciéndole ustedes están mal porque ustedes no aceptan a Jesús. Y lo que estamos haciendo es creándole mayor bloqueo a un judío. Ahora, tú sabes cómo tú puedes provocar a un judío a que quiera prestarte atención. Hay dos cosas clave. Número uno, muéstrate amigo, sírvele, sin juzgarlo, hazte amigo y busca la manera de cómo servirle. Segundo, eso te gana el derecho de ser escuchado, porque nadie se resiste a la generosidad. De hecho, aplica igual para cualquier inconverso que nosotros queramos ganar. Si nos mostramos amigos y nos acercamos y le servimos, vamos a ganarnos el derecho a ser escuchados. Pero lo segundo es, la Biblia nos lo dice, provoca a envidia a los judíos. ¿Y tú sabes cómo tú provocas envidia a un judío? Conociendo mejor a su Dios que ellos mismos. Cuando un judío ve que tú disfrutas y conoces más a su Dios que ellos mismos, lo vas a provocar a envidia, porque va a decir, espérate, este es mi Dios, y cómo tú estás hablando de Él, y estás hablando cosas profundas, y tú disfrutas una relación con mi Dios que yo mismo como que no tengo. Nosotros tuvimos una experiencia bien parecida a esa. Mi esposa y yo cuando nos casamos, la luna de miel fue en Israel. Esas son cosas raras que hacemos. Y de camino en un viaje que estaba, todo el mundo era israelita allí. Nosotros éramos los únicos dos pájaros jaros boricuas allí que tú sabes, por allí todo el mundo, y ese avión estaba fuleteado hasta más no poder. Era el avión más grande que yo he corrido en mi vida, que tenía hasta un segundo piso. Yo en una me pongo a hablar con alguien que no era practicante de la religión judía. Esa se nota que era media algaretita. Pero estaba al lado de nosotros y de momento estamos hablando diferentes cosas, pero detrás de nosotros había una que se nota que era practicante de la religión. Y en un momento dado, yo no sé ni por qué, fue que caímos en el tema de las evidencias del Éxodo y las evidencias de los milagros del Éxodo. Esa historia es profundamente importante para cualquier judío. O sea, hablar del Éxodo, tú sabes, tú estás tocando lo más. Entonces yo empiezo a hablarle de todas las evidencias que se han encontrado del partimiento de las aguas del Mar Rojo, de esta piedra que brotó agua en medio del desierto, del monte Sinaí que está quemado en su punta, y empiezo a hablarle de muchas de estas cosas con esta emoción, y yo no me estaba dando cuenta, pero mi esposa me dice, yo estaba viendo la cara de atrás. Al principio ya empezó a mirar como, pues mira hablando de, pero cuando siguió, cada vez se inclinaba más y más, y la cara le cambió, el rostro se le transformó. ¿Por qué? Porque la estaba provocando envidia. Diciendo, ¿cómo este gentil boricua, chamaco de 23 años, me está diciendo aquí cosas que quizás ni yo misma conozco del Dios mío y de mi historia? Así tú puedes ganar a un judío. Bueno, Primera de Corintios 3:16, Juan 14:23, Colosenses 1:26 27, dice que cada miembro de la iglesia, no la iglesia, el templo, no, cada miembro de la iglesia es el templo del Espíritu Santo y es la morada de Dios. Y este es el privilegio más enorme que se nos ha entregado a cada uno de nosotros. Voy rápidamente al próximo punto. En 9 minutos acabo donde me quede, porque a las 9 acabamos. Último punto sobre este punto anterior que estamos hablando es, como Apocalipsis 12:10 al 11 establece, se declara quiénes son los hermanos pertenecientes a la familia de Dios. Yo quiero que alguien me lea este verso porque es importante. Apocalipsis 12 del 10 al 11, rápidamente. ¿Quién me lo lee? Beba, rápido, muy bien.
Apocalipsis 12, del 10 al 11. Establece claramente quién pertenece a la familia de Dios. Sí, Apocalipsis 12, 10 al 11. Puede ser cualquier versión. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Así que primero ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, o sea que se arrepintieron por la palabra del testimonio, que es vida que muestra lo que hablamos de la fe y la obra. Tengo fe y ahora se demuestra con mi obra. Y lo tercero, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea que amaron más a Dios que lo que amaron sus propias vidas y por eso menospreciaron todo lo que podían tener por amor. Como dice Pablo, lo estimo todo por basura por causa del amor de Él. Punto número 12 es un punto simple. Es bastante conocido, no es muy difícil de entender. Es que creemos en el bautismo y la Santa Cena como los sacramentos. Esa es otra palabra que tampoco te debe crear un cortocircuito. ¿Qué es un sacramento? Los sacramentos son estas tradiciones religiosas ordenadas que se deben de practicar. Son estas tradiciones buenas que se deben de practicar. ¿Cuál es el problema con los sacramentos? No el sacramento, es que la gente lo practica sin entendimiento. Si tú practicas el sacramento a lo papagayo, tú sabes, a lo tutiplén, así como te salga y ya, sí, me como el pan, me tomo, sí, méteme en el agua, fuá, fuá, y ya no hiciste nada. Es más, estás tomando por inmunda. Y por eso incluso hay gente que dice la Biblia que enferman, se echan casi una maldición encima cuando toman estos sacramentos como cualquier cosa. Aquí lo importante es practicarlo con entendimiento, que haya significado en el acto del sacramento. Y estos bautismos y Santa Cena son estos sacramentos y ordenanzas instituidas por Cristo para que las cumpliéramos literalmente, sin ningún requisito previo excepto la conversión genuina. Hay gente que no lo dejan bautizar a alguien hasta un año después que se han convertido. Eso no hace mucho sentido porque ni en la Biblia los vemos que se convirtieron y ahí mismo los bautizaban muchas veces. Así que te convertiste a Cristo y inmediatamente Mateo 28, 19, Hechos 2, 38 y 8, 35 al 38 establece claramente esta ordenanza de bautismo y la Santa Cena. Lucas 22, 19 y 1 Corintios 11 del 23 al 26 establece claramente estas ordenanzas de la Santa Cena. El próximo punto está relacionado y es bastante simple también, y es que creemos en la Santa Cena tal como fue practicada en la iglesia primitiva. Y de hecho, por si acaso, no creemos que el pan se convierte en la carne de Cristo literal y que el vino se convierte en la sangre de Cristo, porque hay gente que enseña que cuando tú te la metes a la boca se transforma en la carne literal y en la sangre literal de Cristo y estás bebiéndote la sangre y la carne. Esto es un acto obviamente simbólico para recordarnos que tenemos que su santidad, su vida, tiene que estar impregnada en cada célula de nuestro cuerpo. Y tenemos que vivir conforme a esa realidad. Así que el bautismo, creemos en el bautismo por inmersión, siempre y cuando sea posible. Porque vamos a ver, ¿sabes? Si hay alguien que de momento no tiene la capacidad de llegar al sitio, pues mira, podemos nosotros llegar a él y vertimos un agua sobre él y hacemos un acto simbólico. Eso, ¿sabes? El acto importante no está en que se metió así, literalmente, es que haya este acto donde yo estoy muriendo al viejo yo para que resucite el nuevo hombre en mi vida. Ahora bien, esto siempre y cuando sea posible, pero no a infantes. Aquí nunca van a ver que estamos bautizando a infantes. Los infantes son aquellos que no tienen conciencia de lo que es bien y mal y no tienen capacidad de escoger. Como esto tiene que ser un acto consciente, alguien que no está escogiendo bautizarse, no hace ningún sentido bautizarlo.
Por eso vemos que la práctica incluso en la Biblia es que los niños se presentaban a Dios y se pedía una bendición a Dios en el templo, no que ellos se bautizan. Así que, sino a personas que conscientemente se han arrepentido y han aceptado a Jesucristo como su Señor. Tan pronto haya una conciencia de lo que es bien y mal, y tan pronto haya un deseo genuino de que yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador y yo quiero vivir para Dios, ese momento puede ser un buen momento para bautizarse. Hay gente que puede decir, un niño muy chiquito no tiene conciencia, pero probablemente sí la tiene. Yo me bauticé por ahí a los 6, quizás 7 años, y yo estaba altamente consciente de lo que yo estaba haciendo en ese momento que me bauticé. Primera de Corintios 11, 25 al 26, Jesús ordenó hacer lo que Él hizo, que partiéramos el pan y lo comamos y bebamos de la copa del fruto de la vid. En Marcos 16, 16 dice que el que creyere y fuere bautizado, porque lo único que necesita antes de bautizarte es que puedas creer, arrepentirte, aceptarlo. Por lo tanto, es necesario creer y arrepentirse, como añade Pedro en Hechos 2:38. O sea, tienes que creer, obviamente arrepintiéndote de tus pecados. Los bebés no pueden creer ni arrepentirse y por eso no están obligados a bautizarse. No se recomienda, no se practica en este lugar por esa razón. Ya este punto simplemente lo voy a leer porque esto se va a tocar a mayor profundidad. Yo espero que la semana que viene, si logramos terminar los últimos 5 puntos y entrar directamente al discipulado de adoración, este tema simplemente lo vamos a establecer, pero se va a explicar la semana que viene a profundidad. Porque el discipulado de adoración está basado en estos textos bíblicos que están acá. Creemos que la adoración se establece en términos de contenido, y esto es bien importante, es decir, en espíritu y en verdad. La forma de adoración será determinado por el contexto sociocultural del creyente, y esto se va a explicar la semana que viene qué implica esto. Lo que sí te puedo decir hoy es que no tenemos que encajonar la adoración en un simple estilo, porque eso nunca se establece en la palabra. El objeto de adoración es lo que aquí no está en cuenta. Aquí no se puede negociar a quién se está adorando. Siempre será Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Están estos versos que establecen el hecho de que hay que adorar, la actitud correcta de adorar y a quién hay que adorar. Y eso está claro. Pero en la Biblia solo tenemos ejemplos de adoración del Viejo Testamento y entendemos que responden a la cultura judía. En el Nuevo Testamento no existe un ejemplo ni ninguna regulación sobre la forma, el estilo de adorar, quedando así abierta la adoración de acuerdo a las distintas culturas. Ve a un culto de negro y te vas a sentir bien diferente. Y ve a un culto de otras culturas y te vas a sentir como que, pero está pasando lo mismo. Hay que recordar que todo debe hacerse en orden y para edificación, como sí lo establece claramente en 1 Corintios 14. Y son exactamente las 9. Así que, como prometido, hasta aquí nos ha traído. Yo sé que el tema de la salvación y la predestinación es un tema que no queríamos pasarlo por encima porque si no lo explicamos bien, va a ser difícil que quizás ustedes lo puedan explicar bien y nosotros nos importa demasiado que nosotros como iglesia podamos llevar un mismo mensaje y poder explicar estas cosas que, créanme gente, yo he visto gente que quedan totalmente como desorientados y atribulados en este tema y nosotros como iglesia necesitamos ser gente que arrojemos luz para que incluso conozcamos el carácter de Dios real en medio de este proceso. Espero que haya sido de bendición. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y nos despedimos en este momento? Padre, estamos delante de tu presencia agradecidos por tu gracia, la que has extendido de forma tan increíble para nosotros, aún nosotros no mereciéndolo. Nosotros nos ponemos delante de ti y pedimos, mi Dios, que seas tú cada día más asentando tu palabra pura, no adulterada,
Pedimos, Señor, que nos permitas transmitir tu palabra en una forma poderosa y especial a toda persona que nos conceda discipular y enseñar y conversar sobre tu palabra. Te honramos, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados. Dios me los bendiga. Que descansen y que tengan un resto de semana espectacular.